Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, también, gracias a Dios, con mucha humedad en la casa. Sí, profe, el piso no se seca. Sí, no se seca toda la hora, pasamos trapos secos, pero igual parece que suda, Sí, no da más gusto. ¿cierto? ¿Qué tal están? Cuidándose. Sí, profe. El momento en que tenemos que cuidarnos todos porque parece que nos estamos relajando con este tema y es el momento también que existen ya más contagiados en la comunidad y es peligroso, así es que hay que seguir las recomendaciones de lavarse las manos, usar tapabocas y cuidarse cuando se sale. Sí, profesora, porque hubo 45 casos luego. Sí, y lo más grave es que de repente ya van siendo transmisiones comunitarias y a veces como tanto tiempo se tarda en saber que uno tiene o no, entonces es más fácil contagiar de repente a nuestros amigos, a nuestros familiares. Mientras le Yo, por vamos, ejemplo, no salgo ni un paso. está bien, esa es una buena prevención. Nosotros también salimos exclusivamente cuando es muy necesario nomás. Bueno, mientras les esperamos a los compañeros que se vayan uniendo, yo voy a compartir con ustedes la pantalla y repasamos un poquito la clase anterior porque continuamos con la unidad 5 el día de hoy. Eh, ¿Ustedes pueden ver ahora lo que compartí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, es como les mencioné, la continuación de la unidad 5, teoría del mercado. Y en esta ocasión vamos a explicar un poco nuevamente la diferencia entre cantidad demandada y cantidad comprada, porque he visto de repente algunas confusiones en el trabajo práctico, por eso me pareció conveniente reiterar nuevamente este punto, ¿verdad? En especial al mencionarles que el equilibrio del mercado se encuentra es cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. La cantidad demandada igual a la ofrecida, ¿verdad? En este gráfico que la vez pasada estuvimos viendo, observamos, ¿verdad? La curva de la oferta, que nos muestra las distintas cantidades que están interesadas en ofertar los vendedores a los precios que están dados, ¿verdad? Entonces, esta es la cantidad ofertada, la que estamos graficando en la curva de la oferta. Y en la curva de la demanda es la cantidad demandada, no la cantidad comprada, sino la cantidad demandada es la que se grafica con la curva de la demanda. Y el equilibrio está cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. El exceso de oferta tenemos cuando el precio es mayor al precio de equilibrio. Entonces, cuando el precio de equilibrio, en este caso, en este ejemplo, tenemos que es 60 y en el caso de que sea mayor a 60, el precio del mercado, entonces los oferentes, los que quieren vender sus productos, están interesados en ofrecer una mayor cantidad, pero los demandantes a ese precio no están interesados en comprar esa cantidad ofertada. Por eso existe un exceso de oferta que también es llamado excedente, o sea, sobra en el mercado ese producto porque a ese precio hay mucha cantidad de oferta, pero una menor cantidad de demanda. Y en caso contrario, en caso de que el precio del mercado sea menor al precio de equilibrio, existe una intención de compra mayor a la intención de oferta. Entonces, la cantidad demandada, lo que le gustaría adquirir al consumidor, a ese precio es mayor que aquella que está interesada en ofertar el vendedor.
por eso existe un exceso de demanda, ¿verdad? Hay una poca cantidad que se oferta y mucha es la cantidad que se demanda y existe una escasez en el mercado. Entonces, a no olvidar estos puntos. Aquí les escribí, ¿verdad? Que es de repente fácil confundir cantidad demandada con cantidad comprada y cantidad ofrecida con cantidad vendida. De hecho, la cantidad comprada siempre es igual a la vendida. No se olvide, la cantidad comprada también es igual a la vendida porque lo que yo compro como consumidor es la cantidad que vende el productor o vendedor, ¿verdad? Entonces también siempre la cantidad comprada es igual a la vendida, cualquiera sea el precio. Pero eso no significa, no quiere decir que el mercado se encuentre en equilibrio, ¿verdad? Si volvemos nuevamente a nuestro gráfico, ¿verdad? A este precio que no es el equilibrio, el precio de equilibrio acá tenemos que es 60, al precio de 40, a un precio menor que el precio de mercado, ¿verdad? El oferente está dispuesto a poner en oferta una cantidad de 3, ¿verdad? Y sin embargo, el demandante, el que quiere comprar, está interesado en comprar una cantidad de 9. Pero como lo que se oferta es solamente de 3 unidades, podemos llamarle toneladas, kilos, lo que sea este producto, ¿verdad? Si es solamente 3 la cantidad ofertada, es esa solamente la cantidad que va a ser comprada, porque no hay una mayor cantidad en el mercado, ¿verdad? Solamente se puso de oferta, en stock solamente tenemos una cantidad de 3, y es el máximo que también puede existir como compra, ¿verdad? Por eso que a este precio de 40 existe una igualdad entre la cantidad vendida y la cantidad comprada. Es de 3, ¿verdad? Porque la intención de los compradores es mucho más inclusive. Pero como solamente tenemos 3 en el mercado, es 3 la que se vende, ¿verdad? Entonces, en este precio de 40 es 3 la cantidad comprada y 3 la cantidad vendida. Pero eso no significa que aquí exista equilibrio, porque existe todavía una gran cantidad de demanda que no es cubierta en el mercado porque no existe una oferta para cubrirla, ¿verdad? Lo mismo si nos posicionamos en este precio de 80, ¿verdad? Los oferentes están dispuestos a querer vender una cantidad de 9, pero a ese precio los consumidores dicen, no, es demasiado elevado, no queremos comprar, solamente hay una intención de compra de 3. Y por lo tanto, solamente se logra vender 3 de este producto, 3 cantidades, y el restante, los 6 restantes, ¿verdad? Porque 9 es lo que se ofertó en total, lo que está en stock en el mercado, queda como un excedente o un exceso de oferta. Y la cantidad comprada y vendida es de 3, sin que esto tampoco signifique que sea en la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio es aquella cantidad que es igual a la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Esa es la cantidad de equilibrio, y el precio de equilibrio es ese precio en el que las cantidades ofertadas y demandadas son iguales. Entonces, para aclarar un poco ese punto, en este gráfico se reitera todo eso que ya les he explicado, ¿verdad? El hecho de que la cantidad comprada siempre sea igual a la vendida no indica que el mercado se encuentre en equilibrio. Un mercado está en equilibrio siempre que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, no siempre que la cantidad comprada sea igual a la vendida. Entonces, es un punto que debemos de recordar bien porque a veces nos lleva a la confusión. Lo que hoy les vamos a estar explicando, les voy a estar explicando es los factores subyacentes a la curva de la demanda. Hasta ahora nosotros fuimos viendo las variaciones en las cantidades cuando varían los precios del mismo producto. Supongamos el producto
de la carne. Cuando varía su precio, cuando aumenta su precio, disminuye la cantidad demandada y aumenta la cantidad ofertada. Siempre trabajamos sobre el producto en sí, ¿verdad? Sin embargo, hoy vamos a ver también que existen otros factores que afectan a la curva de la demanda de ese producto sin ser solamente su precio, ¿verdad? Y estos serían los factores subyacentes a la curva de la demanda. Subyacente viene del verbo subyacer, que significa algo que no es apreciable a simple vista o de manera evidente. En este caso no es el precio del producto en sí, sino otros factores que afectan a la curva de la demanda, ¿verdad? Las curvas de la demanda y de la oferta se trazan manteniendo todo lo demás constante, excepto el precio del mercado. Y cuando varían los demás factores que afectan a las cantidades demandadas y ofrecidas, también varían las cantidades demandadas y ofrecidas de ese producto a cada uno de los precios, así como el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Con la variación de estos factores, también hace que varíe el precio y la cantidad de equilibrio. Estas variaciones se muestran gráficamente en forma de desplazamientos de las curvas de la demanda y de la oferta y alteran el punto de equilibrio. Entonces, las variaciones de los factores subyacentes, tanto a la oferta y a la demanda, hacen que se desplace la curva, ya sea de la oferta o de la demanda, ¿verdad? Hacia la derecha o hacia la izquierda de acuerdo a cómo afecte esto a ese producto, ¿verdad? Los factores que afectan a la demanda, o sea, los factores del lado de la demanda, son 4. Los precios de los bienes relacionados, la renta de los consumidores, los gustos de los consumidores y los precios futuros esperados, ¿verdad?, de esos bienes. Vamos a desglosar cada uno de estos ítems explicando, ¿verdad? El primero, los precios de los bienes relacionados. La cantidad demandada de un bien depende de las variaciones de los precios de los bienes y servicios relacionados con él. Por ejemplo, aquí les puse las distintas variedades cárnicas, ¿verdad? Carne vacuna, carne de pollo y carne de pescado. De repente, si varía el precio de la carne vacuna o de la carne de pollo, aumenta. Vamos a suponer que aumenten los precios de estas dos carnes. Va a haber también un aumento de la demanda de la carne de pescado, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque una vez que se encarezcan estos bienes, ¿verdad? Se va a buscar algún sustituto para consumir un producto más accesible, más barato para el consumidor, ¿verdad? Entonces, según la teoría, los precios de los bienes relacionados también afectan a las cantidades de otros bienes y servicios, ¿verdad? Y existen dos tipos de relación. La relación que sería de sustitutivo o sustitutos y la de complementarios, que vamos a ver ya a continuación, ¿verdad? Aquí gráficamente les muestro, ¿verdad?, un ejemplo. La subida del precio del pollo desplaza la curva de la demanda de pescado, ¿verdad? Si estamos viendo en este gráfico es la curva de demanda de pescado. O sea, estamos trabajando sobre la cantidad demandada del pescado. Y si varía, aumenta el precio de la carne de pollo, va a hacer que aumente la cantidad demandada de la carne de pescado a todos los precios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a buscar un sustituto, una alternativa a la carne de pollo, buscando justamente, como les mencioné, una mejoría en los precios en un producto sustituto. Aquí nos explica el gráfico, ¿verdad? La subida del precio del pollo eleva la cantidad demandada de pescado a cada uno de los precios. Por tanto, toda la curva de la demanda de pescado se desplaza hacia la derecha. La primera curva, la nombrada con la letra D, sería la curva de demanda original, ¿verdad? La antigua
o la primera curva de demanda. Al aumentar el precio de la carne de pollo, existe una mayor intención de compra de la carne de pescado. Por lo tanto, la curva de la demanda de pescado se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Y está nombrada con la D con tilde, ¿verdad? Sería la nueva curva de demanda. Entonces, la antigua curva de demanda es la D y la nueva es la que corresponde al cuando ya aumenta el precio del pollo, que es la D con tilde, ¿verdad? Entonces, un aumento del precio de un producto que está relacionado con el producto que estamos estudiando, ¿verdad? Dependiendo de si es sustituto o complementario, puede desplazar a la derecha o a la izquierda la curva de demanda. Existen los bienes que son sustitutivos o llamados también sustitutos, que son aquellos que ante el aumento del precio de uno de los productos eleva la cantidad demandada del otro a cualquiera que sea el precio. Estos serían unos productos sustitutivos o sustitutos, ¿verdad? Las distintas variedades de carne. Eso quiere decir que un sustituto es aquel por el que se puede reemplazar ese producto, ¿verdad? Si aumenta la carne de carne vacuna, lo primero que hacemos es comprar una mayor cantidad de carne de pollo, ¿verdad? En el mercado enseguida existe un aumento de la demanda de carne de pollo, ¿verdad? Entonces, eso nos indica que son bienes sustitutos, ¿verdad? Se deja de consumir aquello que aumentó su precio y se busca una alternativa de consumo más accesible o más barata. Entonces, la subida del precio de un bien sustituto eleva la cantidad demandada del otro bien, cualquiera sea el precio. Y existe otro tipo de bien relacionado también, que serían los bienes complementarios. Y los bienes complementarios, sin embargo, cuando sube el precio de uno de los productos, reduce la cantidad demandada de otro. ¿Cuál sería un ejemplo de bienes complementarios? Aquí le puse el café y la leche, ¿verdad? De repente, si aumenta el precio del café, probablemente se disminuya la cantidad demandada de leche porque se va a optar por tomar más yogur, ¿verdad? Pero de repente un bien complementario es más difícil, un complementario perfecto es difícil de encontrar porque existen muchos sustitutos de los bienes, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestro país, por ejemplo, si aumenta el precio del café, es muy probable que consumamos más cocido nomás, igual sigamos comprando la misma cantidad de leche, ¿verdad? Un bien complementario podría ser el automóvil y el combustible, ¿verdad? Si aumenta el precio de comprar automóviles, supongamos que hay una restricción por parte del gobierno de comprar vehículos usados porque estamos contaminando el medio ambiente, por lo tanto solamente, o sea, existe un impuesto elevado a la compra de vehículos de segunda mano, se encarece la compra de vehículos, entonces va a disminuir la cantidad demandada de combustible, porque va a haber menor cantidad de vehículos en el mercado y es probable que disminuya la cantidad demandada de combustible. Ese sería un bien complementario, ¿verdad? Lo mismo, si llega a aumentar la compra de vehículos, se vuelve barato adquirir automóviles, hay una gran cantidad de automóviles en el mercado, entonces también va a aumentar el precio, la cantidad demandada de combustible. Entonces, estos serían bienes complementarios. ¿Cómo nos damos cuenta? Que si sube el precio de uno, se reduce la cantidad demandada del otro. Y si baja el precio, aumenta la cantidad demandada de ese bien, ¿verdad? Gráficamente, también tenemos aquí, ¿verdad? Las variaciones que existen entre unos bienes sustitutivos o sustitutos y los complementarios. Los bienes sustitutos suelen existir una gran variedad de sustitutos. Sin embargo, la complementariedad, aunque existe, es importante en menos casos porque, como les mencioné, el mercado nos ofrece una gran variedad de productos, por lo que es muy difícil encontrar unos que sean
exclusivamente complemento, o sea que no exista de repente un sustituto de ese bien, ¿verdad? Por eso es fácil encontrar sustitutos de los bienes y complementarios hay que rebuscarse un poco más, ¿verdad? Aquí en el gráfico que tenemos, ¿verdad? Del desplazamiento de la curva de demanda de los bienes sustitutos, vemos que ante el alza del precio de un bien sustituto, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Existe una mayor cantidad demandada. Cuando aumenta el precio de un bien sustituto, por ejemplo, la carne, como pusimos de ejemplo, la carne vacuna, aumenta la cantidad demandada de la carne de pescado. Sin embargo, si baja el precio de un bien sustituto, bueno, suponemos que disminuye drásticamente el precio de la carne vacuna, entonces van a disminuir también las cantidades demandadas tanto del pescado como del pollo, porque se va a optar por consumir más carne vacuna, ¿verdad? Eso es en el caso de los bienes sustitutos. Y en el caso de los bienes complementarios, sin embargo, ¿verdad? Una baja en el precio del bien complementario hace que se desplace a la derecha la curva de la demanda y una alza en el precio de un bien complementario hace que la curva de la demanda se desplace a la izquierda. Este es el primer punto, ¿verdad? De los factores que son relacionados con la curva de la demanda. El segundo son las rentas de los consumidores. Cuando aumenta la renta del consumidor, normalmente este desea gastar más y demanda una mayor cantidad de casi todos los bienes. ¿Por qué decimos casi todos los bienes? Porque existen algunos bienes que son normales y otros que son inferiores, ¿verdad? Por eso dice casi todos los bienes, pero no de todos. Vamos a ver los dos tipos de bienes, ¿verdad? El bien normal y el bien inferior. Un bien normal es aquel cuya cantidad demandada a cada uno de los precios aumenta cuando aumenta la renta. ¿Cuál sería, por ejemplo, para nosotras las chicas, ¿verdad? El ejemplo de un bien normal. Ir a un salón de belleza es para la mayoría de las jóvenes, ¿verdad? Un bien normal. Entonces, al aumentar su ingreso, va más días de la semana, por ejemplo, a la peluquería o una vez por semana, aumenta la cantidad demandada de ese bien cuando aumenta el ingreso. Sin embargo, si un bien es inferior, cuando aumenta el ingreso, disminuye la cantidad demandada. ¿Cuál sería el ejemplo de un bien inferior? Y andar en colectivo. Ese sería un bien inferior, porque a medida que aumenta nuestro ingreso, nuestra renta, optamos por otro tipo de transporte, ¿verdad? Probablemente ya nos vamos en taxi o ya compramos para nuestro propio automóvil, ¿verdad? Entonces, a medida que las personas, los individuos tengan un mayor ingreso, una mayor renta, utilizan en menor frecuencia, en menor cantidad, los colectivos, ¿verdad? Entonces, los desplazamientos tenemos aquí en estos gráficos, ¿verdad? En caso de bienes normales, al aumentar el ingreso, aumenta también la curva de la demanda, o sea, se desplaza para la derecha. En caso que disminuya el ingreso, la curva de la demanda se desplaza a la izquierda, ¿verdad? Una vez que disminuye nuestro ingreso, ya vamos menos a la peluquería, por ejemplo, las chicas, ¿verdad? En caso de los bienes inferiores, cuando cuando hay un incremento en el ingreso, disminuye la cantidad demandada. Vemos en este gráfico, ¿verdad? Y si disminuye la cantidad de nuestro ingreso, entonces optamos por aumentar el consumo de ese bien y la curva de la demanda se desplaza a la derecha. Entonces, estos serían los distintos movimientos o desplazamientos de la curva de la demanda en caso de bienes normales y bienes inferiores. El tercer punto sería los gustos de los consumidores. También afecta a la curva de la demanda en forma de desplazamientos, de repente los gustos o preferencias de los consumidores, ya que la sociedad, ¿verdad? La publicidad nos insta de repente a adquirir o a desear una mayor cantidad de ciertos bienes, ¿verdad? Supongamos que se descubre una propiedad
anticancerígena o curativa de un alimento, ¿verdad? Esto va a hacer que va a provocar un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda, porque va a haber una mayor demanda de ese producto a cada uno de los precios. Se va a desplazar la curva de la demanda hacia la derecha. Sin embargo, supongamos que un producto pasa de moda, ¿verdad? Ya no está a la moda. Entonces va a haber un desplazamiento a la izquierda de ese producto, ¿verdad? Haciendo que disminuya la cantidad demandada a cada uno de los precios. Esto sería en caso de la variación de los gustos de los consumidores. Y por último, el cuarto factor que afecta al desplazamiento o desplaza la curva de la demanda sería los precios futuros esperados, ¿verdad? La cantidad demandada de un bien en un periodo dado depende no solo de los precios que tiene ese producto en ese periodo, sino también aquellos precios que se esperan en el futuro, ¿verdad? Supongamos que de repente se espera que para el próximo mes disminuya el precio de los productos vamos a poner los electrodomésticos a partir del mes de julio van a estar bajando de precio. Vamos a suponer los aires acondicionados, porque en verano lo que sube el precio y en julio va a disminuir drásticamente el precio de los aires acondicionados. Entonces, hoy va a ser que la curva de la demanda del aire acondicionado se desplace a la izquierda, esperando, ¿verdad?, que se compre cuando los precios estén abaratados. Entonces, cuando se espera que baje en el futuro el precio de un bien, se contrae su demanda, ¿verdad? Entonces, la curva de la demanda se desplaza a la izquierda. En caso contrario, si se espera que suba el precio del bien en el futuro, hace que la demanda en el día de hoy, en el momento actual, ¿verdad?, se desplace a la derecha. ¿Cuál suele ser un ejemplo típico de esto? Es cuando de repente se dice que la próxima semana va a aumentar el precio del combustible, ¿verdad? Vemos largas filas de vehículos en los estacionamientos de combustibles esperando cargar o llenar el tanque porque se espera que a partir del lunes aumente el precio del combustible. Entonces, se desplaza la curva de la demanda hacia la derecha porque se espera que en un futuro aumente el precio. Entonces, hoy se desplaza totalmente la curva de la demanda hacia la derecha. Estos serían los 4 factores que afectan al desplazamiento de la curva de la demanda, ¿verdad? Los cambios de los factores que determinan la función de la demanda alteran esa función y en términos gráficos desplazan la curva de la demanda. Y las variaciones de la curva de la demanda de un bien alteran también su precio y su cantidad, ¿verdad? La cantidad del bien producido. Aquí tenemos un gráfico, ¿verdad?, del aumento del precio del pollo que hace que se eleve el precio de equilibrio del pescado, ¿verdad? Hace rato vimos justamente el desplazamiento de la curva de la demanda para la derecha, pero ahora le agregamos la curva de la oferta. En este caso, oferta está nombrada con la letra S simplemente porque el libro es de un autor norteamericano y supply sería oferta en inglés, por eso es que tiene la letra S. Pero esta es la curva de la oferta. Nosotros le nombramos con la letra O. Aquí, la subida del precio del pollo desplaza la curva de la demanda. Eso ya vimos, ¿verdad? Desplaza hacia la derecha de la D primera, la antigua curva de la demanda, a la nueva curva de la demanda, que sería la D con tilde, ¿verdad? Y a cualquier precio, ¿verdad?, al precio de equilibrio que antes era este P sub 0, que si vemos es en realidad 3, ¿verdad? El equilibrio era a una cantidad
de 6, porque esto va de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, ¿verdad? Entonces, la cantidad de equilibrio es de 6. Sin embargo, cuando aumenta la cantidad demandada, existe una mayor intención de compra, pero a ese precio los vendedores, los oferentes, no están dispuestos a vender esa cantidad. Por lo tanto, vuelve otra vez el mercado a un punto de equilibrio que sería la nueva E, ¿verdad? A un precio, a un P sub 1 y a una cantidad Q sub 1, ¿verdad? Esto sería el efecto de un desplazamiento de la curva de la demanda en caso de un bien sustituto, ¿verdad? Cuando disminuye las rentas de los consumidores, también disminuye la cantidad demandada de un bien normal, cualquiera sea el precio. Y este proceso se representa gráficamente mediante un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda. Este sería un segundo ejemplo, ¿verdad? Del factor que afecta a la curva de la demanda. Entonces, una vez que disminuya la cantidad demandada, la renta del consumidor, hace que se retraiga la cantidad demandada, desplazándose a la izquierda, ¿verdad? La primera era la D. Cuando disminuye el ingreso del consumidor, tenemos la D, la nueva curva de demanda, y el equilibrio nuevamente se ubica sobre la curva de la oferta, donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y el nuevo punto de equilibrio es el precio sub 1 y la cantidad sub 1. Disminuye la cantidad y también disminuye el precio del bien, buscando el equilibrio del mercado. Y cualquiera sea la variación de los factores manteniéndose constantes, ¿verdad? Todo lo demás, ¿verdad? Esta alteración muestra un desplazamiento de la curva de la demanda, y todo lo que provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha provoca un aumento del precio, como también la cantidad demandada, y todo lo que provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda provoca una disminución tanto del precio como de la cantidad demandada. Les puse algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros fuimos viendo en las clases anteriores movimientos a lo largo de la curva de la demanda, y hoy ya observamos desplazamientos de la curva de la demanda. Existen entonces dos tipos de movimientos: aquellos movimientos que están sobre la curva de la demanda, o sea, a lo largo por la curva de la demanda, y aquellos que hacen que la curva de la demanda se desplace, ¿verdad? Todo aquello que aquel movimiento a lo largo de la curva de la demanda depende del precio mismo del bien. Y sin embargo, los desplazamientos se deben a aquellos factores que son subyacentes a la curva de la demanda, ¿verdad? Aquí menciona que la curva de la demanda se desplaza cuando varía cualquiera de los factores que afectan a la cantidad demandada, que no sea el precio del propio bien. Y estos desplazamientos se muestran las respuestas de los consumidores a las variaciones de los precios de otros bienes, de la renta, de los gustos, etcétera, ¿verdad? En cambio, un movimiento a lo largo de la curva de la demanda muestra la respuesta de la cantidad demandada a una variación del precio del propio bien. Eso es muy importante. Y es importante saber por qué un desplazamiento de la curva de la demanda altera el precio y la cantidad del equilibrio. Sin embargo, el movimiento a lo largo de la curva de la demanda solamente sería, ¿verdad?, un proceso por el cual el mercado busca alcanzar el equilibrio. También tenemos factores subyacentes a la curva de la oferta, y son 3. Los factores serían los activos productivos duraderos, la tecnología existente y los precios de los factores variables. Estos serían los 3 factores que afectan a la curva de la oferta, ¿verdad? Los activos productivos duraderos sería el capital físico que tiene el oferente, la empresa, ¿verdad? El que produce el bien. Puede ser, en caso de los pescadores, los barcos de pesca, las tiendas, los camiones de reparto, las computadoras, todo esto sería parte del capital físico, ¿verdad? Y cuando estos varían,
hace también que varíe la cantidad, la curva de la oferta de ese producto, ¿verdad? El otro factor sería la tecnología existente. Por tecnología entendemos el conjunto de técnicas o métodos conocidos para producir un determinado bien o servicio. Y cualquier mejora de la tecnología que permita producir y vender una cantidad dada de un bien a un precio más barato va a tender a elevar la cantidad ofrecida de ese bien a cualquier precio. Entonces, cuando aumenta o mejora la tecnología existente, se abarata el precio de producir ese bien, por lo tanto también eleva la cantidad ofrecida de ese bien. Y el tercero sería los precios de los factores variables, que en este caso sería un ejemplo, el factor trabajo, la mano de obra, ¿verdad? Una vez que aumente, por ejemplo, el costo del trabajo, va a hacer que la curva de la oferta se desplace, ¿verdad? Se desplace y haga que exista un encarecimiento también del producto que se está tratando de vender cuando aumenta el costo del trabajo. Y sin embargo, si disminuye, sería el efecto contrario, ¿verdad? Va a ser que exista una mayor cantidad de bien ofrecido a ese precio, ¿verdad? Y estos factores se denominan variables. Aquí tenemos un desplazamiento de la curva de la oferta, ¿verdad? Un efecto sería la subida del precio de un factor, o sea, la mano de obra o el trabajo, ¿verdad? Cuando aumenta el costo de un factor variable, la curva de la oferta se desplaza a la izquierda, de la primera S, la primera curva de oferta, a la S, a la nueva curva de la oferta, ¿verdad? La curva de demanda no se desplaza, entonces el precio de equilibrio va a subir porque no existe una variación de la cantidad demandada, entonces el mercado va a tender a buscar nuevamente el equilibrio haciendo que el precio se encarezca y disminuya la cantidad demandada. Entonces, como conclusión, una variación de cualquiera de los factores que se mantiene constante cuando se traza la curva de la oferta, puede alterar la cantidad ofrecida a cada uno de los precios, ¿verdad? Y esta alteración se representa gráficamente por medio de un desplazamiento de la curva de la oferta. Todo lo que desplace la curva de la oferta hacia la izquierda, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo que vimos, ¿verdad? La curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda porque se encareció el costo del trabajo, vamos a ponerle como ejemplo, ¿verdad? De un factor variable. Entonces, al volverse más caro, este factor variable se desplaza la curva de la oferta a la izquierda. Entonces nos dice que todo lo que desplace la curva de la oferta hacia la izquierda va a provocar una subida del precio. Acá observamos, aumenta el precio de P0, que era el equilibrio inicial, a P1 y disminuye la cantidad demandada. Entonces nos dice que todo lo que desplace la curva de la oferta hacia la izquierda provoca una subida de precio y una disminución de la cantidad demandada. Y por el contrario, caso contrario, en caso de que la curva de la oferta se desplace hacia la derecha, va a producir una reducción del precio y un aumento de la cantidad ofertada. ¿Cuál sería un ejemplo, verdad? En el caso de que mejore la tecnología existente, entonces ahora, en vez de producir 20 unidades de camisas, producimos 25 unidades, entonces a todos los precios tenemos una mayor oferta, porque aumenta, ¿verdad? La producción porque mejoró nuestra tecnología existente. Entonces, todo lo que provoque que la curva de la oferta se desplace a la derecha va a provocar en un tiempo
la reducción del precio y un aumento de la cantidad, porque el mercado va a volver a buscar su propio equilibrio. Entonces va a existir, si mejora la tecnología, va a existir una abundancia, un excedente